Solo para desvelados. Relatos de la medianoche. Suscríbete y comparte si te atreves. ¿Insomnio? Turno de noche. Eres un alma trasnochadora. El miedo es el compañero perfecto para las horas más oscuras. Bienvenido al rincón donde la noche nunca termina y las sombras tienen voz. Solo para desvelados es tu dosis semanal de terror literario, especialmente diseñada para acompañar a quienes viven la noche, trabajadores nocturnos, estudiantes o cualquiera que luche contra el insomnio y busque una experiencia escalofriante para llenar las largas horas de la madrugada. Sumérgete en historias originales, todas escritas y narradas por mí, el autor, garantizando relatos frescos y profundamente inmersivos que no encontrarás en ningún otro lugar. Aquí, la ficción se siente aterradoramente real. Activa la campana de notificaciones para que no te pierdas el próximo escalofrío. Prepárate, baja las luces y quédate despierto. Guayar, Claudio Darío. El cementerio de las cenizas susurrantes. Parte 3. La condena eterna. La grieta en la realidad y el desgastre. Habían pasado 2 semanas. Desde aquel escalofriante 12 de diciembre, la liberación de Tomasi había cobrado un precio mucho más caro que cualquier posesión. Tomás era libre, pero el tiempo no trajo curación, sino un metódico y lento desgaste que se manifestaba en los que lo rodeaban. Leo, el cínico, ya no podía soportar la oscuridad. Se había vuelto un prisionero de la luz. Si una bombilla parpadeaba, juraba sentir el aliento pútrido de Silas en su nuca. Maya, la lógica, veía el mundo deshacerse. Sus libros de texto y apuntes, antes ordenados, ahora mostraban palabras clave sobre entidades de enlace y ritual de cosecha, tachadas y reemplazadas por símbolos ilegibles, dibujados con un hollín frío que manchaba sus dedos. Pero la peor tortura era para Sofía. La mirada constante se había vuelto física. Sentía el peso de un cuerpo pequeño y frío pegado a su espalda, aunque estuviera sola en una habitación. Al levantarse, encontraba marcas de diminutas manos infantiles en la tela de su ropa. Su espejo le devolvió la mueca de Doña Yorca, no un reflejo, sino un instante de reemplazo, que le sonrió con una terrible y antigua complicidad. Maya encontró la nota final, rasgada de un tomo cubierto de moho. El ritual del ancla solo podía ser deshecho si el recipiente de la angustia era devuelto al lugar de su origen, si el hijo era reclamado por la madre. El verdadero ancla no era la urna, sino un juguete de madera que Doña Yorca había enterrado en secreto. La única salida era obligar a la madre, el origen de todo el mal, a reclamar a su hijo de vuelta. El contagio y el llamado final. El terror se organizó. Leo encontró la nota, doblada con la pulcritud inhumana de Silas, en su bolsillo. El ancla se desata. Ven a mí, Leo. El mensaje no era una amenaza, sino una orden. Mientras conducían por la noche, el aire dentro del coche se hizo tan frío que podían ver su propio aliento. Leo intentó grabar su testimonio en la cámara, pero al reproducir el audio, no se oyeron sus palabras. En su lugar, el coche se llenó de un susurro múltiple,
cientos de voces infantiles riendo y gimiendo a la vez, una cacofonía que vibraba en los dientes y prometía el desquiciamiento. La cámara se apagó. Llegaron al sendero. La niebla se había vuelto de un color púrpura oscuro, casi negro, y el hedor a tumba abierta era opresivo, entrando hasta lo más profundo de sus pulmones. El reclamo en la niebla púrpura. Tomás, bajo una palidez que ya era casi espectral, se quedó en el coche, temiendo ser usado de nuevo. Leo, Maya y Sofía caminaron entre las lápidas. El helío era tan intenso que las lágrimas de Sofía se congelaban en las mejillas. Encontraron la tumba de Doña Yorca. La grieta en el suelo se había anchado y de ella emanaba un vapor pútrido, el aliento de la condenación. De la grieta, una figura se alzó. No era carne, sino una réplica exacta de Tomás, pálido, con la voz antigua de Silas, las manos extendidas y cubiertas de ceniza húmeda. Venid a nosotros, somos vuestra condena, sois las anclas de mi nuevo juego, gritó la réplica y se lanzó contra ellos. La lucha fue desesperada, no podían hacer daño al cuerpo de Tomás y la réplica era inhumanamente rápida. Maya, esquivando el ataque, encontró el objeto, el caballito de madera, cubierto de musgo y goteando una humedad negra. Leo tomó la cruz de hierro forjado, el único objeto que había funcionado. La desesperación era total. Sofía, ignorando el miedo, gritó, con los ojos fijos en la réplica: clava la fe en la sombra, es lo único que no puede poseer. Leo clavó la cruz en la sombra que proyectaba el caballito de madera sobre la tierra helada. El último grito y la adhesión. El juguete de madera estalló en llamas de un color verde oscuro sobrenatural. La réplica de Tomás se retorció y en lugar de un grito de dolor, emitió un chillido agudo, infantil y lleno de una furia caprichosa que les reventó los tímpanos y fue absorbida por la grieta. La niebla se disolvió en un susurro frío. Los tres huyeron, corrieron hasta el coche. El silencio que los alcanzó era un alivio, una ausencia tan bienvenida que casi dolía. Al llegar a la carretera, Leo revisó la cámara. La grabación del clímax se había esfumado, pero en el audio final se escuchó la voz de Tomás, el real, desde el coche. Chicos, la niebla se está yendo, pero el asiento está lleno de ceniza. Leo y Maya se giraron. El asiento de Tomás estaba cubierto de la misma ceniza fina y oscura. Tomás estaba pálido y libre, pero tenía la cruz de hierro forjado, el objeto que rompió el ancla, clavada en la palma de la mano, como si la hubiera usado para amortiguar el impacto del terror final. La ceniza, el miedo, el ancla, todo se había adherido a él. Condena eterna. Leo y Maya retiraron la cruz. Miraron a Tomás, con la herida sangrando. Habían obligado a la madre a reclamar al hijo, pero al hacerlo, habían condenado al amigo a ser la última y más permanente ancla del terror. El cementerio ya no necesitaba su tierra. El silencio que regresó no era paz, era una condena que vibraba en el aire. El silencio se había restaurado en el cementerio, pero su eco, la ceniza y la cruz, ahora vivían dentro de Tomás. Silas era libre, su juego había terminado, pero el miedo, en el corazón del único amigo que quedó marcado de forma irreversible, solo estaba empezando su condena eterna. Fin. Guayar, Claudio Darío, autor del cuento, escrito el 17 de octubre del 2025.